¿Cómo están? Bien, nosotros en este espacio continuamos con el tema, la reforma del Código Civil. En realidad, mientras conversamos sobre lo que ya prácticamente entrará en vigencia en los próximos meses, mientras conversamos sobre este tema, sé que hay una superposición porque ya se habla sobre la reforma del Código Procesal Penal, pero bien, hay que tomarse también un tiempo para analizar qué es lo que va a ser vigente dentro de unos meses, porque no me parece sencillo los temas que de pronto hay que abordar, como los que se refieren a la familia, en donde, tomando la palabra de Lorenzetti, él nos dice, y bien, en realidad lo que hemos hecho en esta oportunidad con esta reforma no es propiciar ideales, porque no es nuestra función, ideales de familia, como hubieran querido muchos, en donde haya una madre, un padre, los hijos, sino regular lo que ya existe en términos de situaciones que se dan en la convivencia, por ejemplo, en donde hay familias monoparentales, etcétera. Lo que tratamos de hacer, nos dice él, con un código, es simplificar la vida y resolver algunas dificultades que ya se presentan en el lazo social en este momento, como esta, y también otra puntuación, que creo que esa es realmente muy exitosa, la de la adopción que llevaba muchos meses, en donde a lo mejor se priorizaba la figura del adoptante o se favorecía, y ahora se tiene en cuenta el sujeto en adopción. Digo sujeto porque también el niño, que es otra cuestión a tener en cuenta, deja de ser un objeto de cuidado, como nos dice actualmente el código, y pasa a ser un sujeto a quien hay que realmente invitar a que tome algún tipo de partido cuando se trata de una adopción o de alguna cuestión en la adolescencia, en donde él también tiene voz y voto. Como sabemos, a los 16 años los adolescentes votan, siguen siendo adolescentes, pero votan. Otra situación que me parece absolutamente importante conversar y no pasar, bueno, se reformó, es qué ocurre con la concepción natural y lo que es la fertilización y el embrión implantado, ¿sí? A donde Lorenzetti nos dice, nosotros regulamos a partir de este embrión que está implantado. Y queda un intervalo que es anterior al implante del embrión, y qué tipo de ley regula este pedacito. No sé en qué estará lo último, porque va todo cambiando tan rápidamente. Mi última información es, el código se refiere a embrión implantado. ¿Por qué? Porque este embrión implantado va a nacer y hay que saber que este niño tiene un padre, tiene una madre, y ahí también el cambio. O sea, ¿quién es el padre de este niño? No es el donante, es el que tiene una voluntad de procrear, es el que se va a hacer cargo, ese es el que queda en realidad como el padre definitivo. Pero el niño tiene derecho a conocer su padre genético en caso de que tenga una enfermedad. Son cuestiones en donde él enfatiza, el doctor Lorenzetti, esto está pasando, y en realidad en eso es así, él tiene absolutamente razón. Hace mucho tiempo que existe la fertilización y hay situaciones que hay que regularlas, porque hemos de decir que tal vez lo peor, las injusticias más grandes son cometidas a donde hay espacios oscuros en donde ni siquiera se reconoce un vínculo o una situación y la ley no regula nada. El criterio de la reforma del Código Civil ha sido no por la vía del modelo, sino por la vía, y él lo advierte, de la diversidad que ha ocurrido en los últimos tiempos en el lazo social. Bien, este y otros temas, como lo que ocurre a nivel de los cambios en los contratos, como por ejemplo las sociedades unipersonales o la especificación de deudas, son los temas que me encantaría que compartan con nosotros en esta conversación, en donde
trataremos de abrir seguramente, no de cerrar, para que la sociedad nos acompañe. Nos vamos a un corte y ya volvemos con nuestros invitados. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con lo último en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. Acá nos acompaña la doctora Rosita Saca. ¿Cómo estás, Rosita? Hola, Estela, ¿cómo te va? Qué gusto que nos visites. Primera Muchas visita gracias. en el año. No creo, ¿sí? No Sí, creo. estás medio perdida. El doctor Benjamín Pérez, a quien pudimos raptar en medio de los exámenes y toda esa vida agitada que tiene en la Universidad Católica como decano. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y Un mire, placer doctor, estar acá. si usted no venía acá nosotros con Rosita, le digo, No, muy poco. estamos en el horno, como dicen los chicos. Sí, tal cual. Pero es increíble porque uno está todavía tratando de descifrar lo que dice el Código Civil y ya estamos hablando de la reforma del Código Penal. Entonces yo digo, ¿por qué no morder bien en lo civil y ver qué es lo que está pasando? Porque primero vamos por lo civil, por la vía más natural de convivencia para hablar de lo que debe ser penalizado, porque me da la impresión que vamos demasiado rápido con los códigos. No sé si es una impresión mía o realmente acá tenemos en Salta otros tiempos y Buenos Aires siempre mediáticamente parece que tuviera otro tiempo. Mediáticamente. Sí, en parte sí. Lo que pasa es que una vez para el Poder Ejecutivo, una vez promulgado ya el Código Civil, va a entrar en vigencia en el año 2016, ya será responsabilidad de las instituciones como las universidades, como los colegios profesionales, el profundizar y hacer conocer los términos de los códigos. Indudablemente el Poder Ejecutivo está buscando hacer una reforma muy de fondo y trascendental. Lo que nosotros criticamos es por ahí esa falta de diálogo y discusión de los términos de cada uno de los proyectos previo a su sanción, previo a su tratamiento por las cámaras, para que luego la discusión dentro de las cámaras sea enriquecedor, ¿no? En este caso, en el proyecto del Código Civil se suma todos los problemas que hemos sido testigos en el mes de septiembre y octubre. Esto se sancionó se promulgó a principios de octubre, Ahora ustedes, por la falta de debate, ¿no? La falta de debate. Ahora él, cuando lo presenta en el Congreso, Sí. enfatiza precisamente que, inclusive creo que el número son 100 colaboradores y de alguna manera dice, han colaborado las universidades. ¿Cómo ha sido esta cuestión con la Universidad Católica, donde usted está como decano de abogacía, así que obviamente debe tener el proceso bien claro? Sí, la consulta a los expertos es parcialmente cierta.
¿En qué sentido? 100 expertos, 100 o 110 expertos fueron consultados sobre el código, pero no sobre la integralidad del código. Por ejemplo, un experto en la parte general del derecho civil fue consultado por los artículos 19 al 50 y pico, o al 20 y pico, tramos del código, en los cuales manifestaron su opinión, en algunos favorables, en otros no, en otros proponiendo reformas, y luego la doctora Kemelmayer de Carlucci, junto con la doctora Hayton de Nolasco y el doctor Lorenzetti, sobre todo la doctora Kemelmayer de Carlucci, lleva esta tarea de coordinación. Pero estos expertos no tuvieron todo el código completo en su análisis. Entonces hay veces que están de acuerdo con algún sector y están en desacuerdo con otros. Fue una tarea difícil. El tema de las discusiones con las universidades, de preguntarnos sobre las opiniones del código, fue un poco difícil. Nosotros, me acuerdo por el año 2012, fue junio de 2012, nos reunimos todas las universidades católicas y hicimos una presentación ante el Senado solicitando que se abra el debate, porque en ese momento no había debate y no se nos invitaba a ese debate. Esa situación inicial fue cambiando gradualmente. Primero, se posibilitaron los debates en algunas provincias. De allí comenzamos a peticionar que se hagan los debates en todas las provincias. Sobre todo acá en Salta, lo que nosotros pedíamos es que se haga el debate acá en Salta. Finalmente se hizo. Se hicieron dos audiencias públicas. Sí, pero la primera fue, primero convencimos a algunos senadores que vengan acá a Salta, que eran parte de la comisión, para hacer el debate, que no era parte del debate de la comisión que estaba encargada del tratamiento del código. Y luego sí, cuando vinieron y tuvo mucha repercusión aquí en Salta, intervinieron los docentes de nuestra facultad de las distintas materias, exponiendo los pros y los contras, y con un debate muy enriquecedor que se hizo en la Caja de Abogados. A la semana o a las 2 semanas se programó ya un debate acá en Salta, donde vinieron todos los miembros de la comisión. Pero es un debate relativo, como hablábamos en algún momento, claro, con ellos Rosita, argumentan, ¿no?, en relación a esto, especialmente el doctor Lorenzetti, que definitivamente lo que ellos hacen es organizar lo que está promulgado como ley. Y precisamente las últimas leyes, hasta de la gestión esta actual de gobierno, ¿no es cierto? Y de actividad parlamentaria. Por un lado, adecuar también lo que es la Constitución con lo que está de alguna manera regulando y pasando con la vida privada de los argentinos, y darle una normativa en lo que son los convenios internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, etcétera. Y todas estas referencias deben ser, además de organizada, que es lo que se supone es en este momento el Código Civil argentino, deben, según lo que ellos proponen a la hora, digamos, de relatar cómo ha sido este proceso, ha sido debatido en las instituciones, universidades, más los colaboradores expertos que tienen su nombre, ¿sí? Sí. Ese es el modus operandi. Y el por qué no se puede, digamos, dar lugar tampoco exhaustivamente a todas las opiniones, el cuidado de la palabra, claro, en donde ellos dicen una palabra que se cambia como discapacidad, el ejemplo es discapacidad, en vez de capacidad restringida, que es el nuevo significante, cambia absolutamente todo el sentido de la norma. Entonces, esta cuestión así estricta es la que nos impide que el debate sea más amplio y se refleje una pluralidad de puntos de vista. Tiene que haber una especie de rigurosidad con el lenguaje y una coherencia técnica. ¿Eso qué tan así lo vemos? Yo no soy abogada, o sea que lo que aporto es como simple ciudadana y un aporte muy sencillo, pero me parece que no hay que perder de vista que, teniendo en cuenta todos estos criterios que dice el doctor Lorenzetti, también hay
una manera de mirar y de interpretar realidades y leyes que en este caso encontramos casi como impuesta. Se han escuchado a algunas universidades, se han escuchado a algunas voces. Por supuesto que no podemos discutir los 40 millones de personas que somos en Argentina, los 40 millones de argentinos, pero no hay que negar que hay voces autorizadas que no han sido escuchadas. Entonces, yo relativizaría, en todo caso, relativizo el hecho de que haya sido un código consensuado. Porque hay temas de fundamental importancia con los cuales hemos expresado desde muchísimos ámbitos, no solo desde la Universidad Católica de Salta, sino desde muchos ámbitos que se han expresado con firmeza. Por ejemplo, el instituto en el que vos trabajás. Con firmeza y con claridad, y no se ha tenido en cuenta para nada, ni siquiera para discutir el tema. Puntualmente, Rosita, a ver si pudiéramos hacer una bajada para que esto no quede tan general, porque la conversación con los chicos, en realidad este mensaje es para la familia, para los chicos. La propuesta es de acá a 100 años, porque el otro rigió un siglo, más de un siglo. Entonces, creo que es muy interesante que podamos bajar a dónde. A mí me parece que hay algo que no podemos negar, y es que la ley tiene, tiene una fuerza pedagógica, ¿no? La ley también, de alguna manera, propone e impone costumbres, modos de vivir, modos de concebir la realidad, de tal forma que mucha gente cree que todo lo legal es moral, y eso no siempre se da. Ese es un tema. Ese es un tema. Es un tema muy complicado. Muy complicado, muy importante, que no se lo puede desconocer, ¿no? Entonces, muchas veces hay que saber que a través de las leyes también se está deconstruyendo y reconstruyendo cultura. Y cuando digo cultura no digo estudios, digo manera de vivir, ¿no? Entonces, la concepción de lo que es una familia, de lo que es el matrimonio, de quiénes son los padres, del derecho a la identidad de los hijos, del tema del derecho a conocer la madre. ¿Quién es la madre? ¿La que dona el óvulo? ¿La que lleva el chico, la que gesta a esa criatura durante 9 meses en su vientre? ¿O la que ha contratado tanto, o la que ha pagado por la donación del óvulo y por el alquiler de vientre? Es esa. Aquí hay discusiones muy de fondo que me parece que no porque ya esté en el Código Civil tenemos que aceptar tan fácilmente o tan gratuitamente, porque comporta cambios muy serios, ¿no? Yo no sé qué opina el doctor Benjamín Pérez La Ruiz, voluntad de procrear aparece como significante. Como si fuese el total y lo máximo. Sí. Pero me parece que son temas que merecen todavía mucha discusión. Yo no estoy tan en desacuerdo con el proyecto hoy, como ha sido promulgado. Pero creo que todavía le faltaba un par de golpes de hornos más para que salga cocinado. Ha tenido reformas que son importantes, introducidas en el Senado. Por ejemplo, el tema del comienzo del derecho a la vida. Mientras el proyecto en su modelo original establecía que la persona existe desde el momento de la concepción en el seno materno y no reconocía el carácter de persona en la etapa previa en la que se producía la fusión del óvulo y del espermatozoide mientras no haya sido implantado en el seno materno, con lo cual permitía en todas las etapas que se puedan trabajar la manipulación genética del embrión ya concebido extra corporis, yendo contra de la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, yendo contra los tratados internacionales que reconocen el derecho de la vida desde el momento de la concepción, sin mirar el lugar donde éste se produzca. Hoy el proyecto ha sido modificado en este punto y ha sido suprimido del artículo 19 todo lo que hablaba del reconocimiento en el seno materno. Hoy el artículo ha quedado, la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Todo lo demás ha sido sustraído del artículo 19 a través de
Es fundamental, lo mismo que la maternidad subrogada. Que y la maternidad subrogada también ha sido complicado. Suprimido. Que sería interesante que usted nos... Porque no todo el mundo sabe, uno habla como si se supiera y realmente estamos manejando algunos significantes que son muy... ¿Qué es la maternidad subrogada? Claro, la posibilidad de no tener... de implantar en un útero en que un no útero, es, claro. Óvulos que no, es lo que claro, es lo que conocemos también como alquiler de vientres. El alquiler exactamente, de vientres. El alquiler de vientres, que se presta en la realidad, porque si esto lo que trata de hacer es resolver las dificultades, como respetando precisamente la libertad, la dignidad humana, que es el espíritu argentino, como fue presentado, me parece que ahí, con esto del alquiler de vientres, había una contradicción espantosa, porque se está ignorando situaciones de absoluto riesgo para nuestros adolescentes, como el de la trata de personas, en donde, ¿cómo hacemos para que esto ocurra en una sociedad que no tiene las garantías para la vida misma de los jóvenes en este momento? O sea que el planteo también habría que hacerlo en relación a la gran fractura, no solamente con la historia, sino la gran fractura entre la ley y la realidad. Lo que esté escrito y lo que nos pasa. No desmerezco de ninguna manera el esfuerzo por regular, y ahí, como yo le decía a Rosita en los intervalos, es muy difícil avanzar en situaciones que están en silencio, como zonas oscuras, donde uno de pronto es peor, porque no hay nada que regule. Creo que la propuesta de avanzar regulando y organizando las leyes y haciendo una línea de bajada más simple, como la del código, está bueno. Y garantizando algunas cuestiones, ¿no? Pero también hay que ver esto que ella plantea en términos de ideales. Y yo veía peligrosísimo el embrión antes de implantarse y la maternidad subrogada, porque de ahí a la trata de personas, maternidad subrogada y un beneficio secundario, que de hecho hay muchas situaciones que están ocurriendo y que no son ni denunciadas, que quedan absolutamente oscuras, como pasó siempre con el delito. Pero esto era como sumamente arriesgado, peligroso. No y siguen habiendo cuestiones que hay que definir, ¿no? Todo lo referido a fecundación artificial me parece que necesita, a pesar que está avanzando el ejercicio, ¿no? Digamos médico en este terreno, creo que todavía hay cuestiones a definir y a discutir, y como vos decías, mucha gente no sabe ni de qué se trata, pero tenemos que poder opinar sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y la enfermedad que nos afecta a todos. Tenemos que poder conversar. Todo el tema de fecundación homóloga, heteróloga, si son hijos de una pareja estable o no, si ese embrión nace por donación de un espermatozoide de un tercero ajeno a la pareja y de un óvulo tercero, bueno, extraño a la pareja, ¿no? Todas esas cuestiones que hacen a la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Sabes qué me parece? Que la ciencia avanzó absolutamente rápido. Claro. La medicina moderna tiene unos cambios que son incalculables y de pronto también hay que regularlos. Exacto, porque además... Porque no todo lo posible es legítimo, ¿no? Claro, no porque se pueda hacer, va a ser válido y va a ser legal. Exactamente. Y en la parte de los avances no todo lo éticamente posible es éticamente aceptable. No todo lo posible es éticamente aceptable, claro. Exactamente, a mí me parece que esas cuestiones son cuestiones sumamente importantes. Como vos decís, es peor que quede en la oscuridad, que se siga avanzando. Y la medicina avanza. Bueno, pero a ver, un momentito, ¿cómo tiene que avanzar? Claro. ¿No es cierto? No es que... Yo me acuerdo haber leído en algún momento un artículo que decía esto: los médicos, los biólogos, ¿van a tomar ellos el poder? Entonces era una pregunta, un artículo excelente hecho por un filósofo. Entonces decía como muchas veces el profesional, médico, biólogo o el técnico que está con su guardapolvo blanco hace y deshace según lo que es técnicamente posible. Pero a ver, es una sociedad la que tiene que decir: esto sí nos parece que es humanamente posible, bueno, conveniente, entonces avancemos por aquí.
Y lo que no, bueno, veamos o lo regulemos por lo menos. La medida no No puede ser dejemos solamente librado. la del avance científico. Exactamente. El código tiene algunas disposiciones al respecto, ¿no? Qué bueno, Porque me parece una al buena haber, noticia. quedado el artículo 19 como quedó. Sí, eso es verdad. Por un lado, está reconociendo el carácter de persona Sí. desde el mismo momento de la concepción, Exacto. sea incorpore o sea in vitro, Extra. sea dentro del cuerpo de la madre o fuera del cuerpo de la madre. Al reconocerle el carácter de persona, le está reconociendo todo un plexo de derechos. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, que no se practiquen prácticas quirúrgicas, médicas, que no sean en O de pro, descarte. en beneficio, que no Claro. sean en beneficio de Que del siempre niño. sean en beneficio del niño por nacer. Y tiene un artículo especial sobre las investigaciones científicas, que prácticas prohibidas, dice antes. Están prohibidas las prácticas destinadas a alterar la constitución genética de la descendencia, excepto las que tiendan a prevenir enfermedades genéticas o predisposición a ellas, que es un artículo importante. No clausura todas las investigaciones, porque Yo le pedí, ese tema es un tema para abrir, ahora tenemos que hacer un pequeño corte acá en estudio, sí. pero es un tema para abrir la discusión, porque creo que es el meollo de esta temática. Así que nos vamos con un corte y con ustedes hasta la semana próxima.